Buenas noches. Para mí todo un gusto estar aquí, gracias a la comunidad Destello de Cristo que quiso organizar este encuentro de catequesis. Estamos, como saben, todavía en el mes de la familia, pero pronto con el tiempo litúrgico a celebrar Cristo Rey del universo, como celebración última del año litúrgico de la forma ordinaria, o sea, del Novus Ordo a partir del Concilio Vaticano II. Lo que queremos compartir hoy es una secuencia de temas que hemos querido titular como el reino de los cielos y el reino del infierno, porque lo que queremos es lograr poner en evidencia las cosas del maligno para que seamos conscientes de ellas y podamos permitir que sea Dios el que termine reinando en los hogares como iglesia doméstica, pero también en la sociedad y en los lugares de trabajo y de estudio. En esta ocasión, esta primera entrega que tendremos será cómo lograr que Cristo reine en la familia. Pues con lo primero que queremos empezar es ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué ha dicho nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos? ¿Cuáles son las enseñanzas del Señor sobre el reino de los cielos? Si nos vamos al Evangelio según San Mateo, Mateo 7, 21, el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Primera característica que pudiéramos destacar de las tantas que tiene el reino de los cielos es que el reino de Dios consiste en establecer la soberanía de Dios por encima del ser humano. Si nosotros nos damos cuenta, nos hemos puesto a nosotros mismos tan en el centro que llegamos a los lugares de adoración y no sabemos dónde buscar a Cristo. Confundimos tanto la realidad de Dios que buscamos imágenes frente a Cristo sacramentado, cuando la realidad es que las imágenes lo que hacen es ayudarnos a entender a Cristo, sacramento vivo y real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso mismo hay que establecer la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A propósito de Cristo Rey, que al final, aunque yo me considere rey, el Rey Supremo, el Rey de Reyes, es el Señor. Por lo tanto, esa primera característica es propia del reino de los cielos. Segunda característica, que este reino de los cielos no es en el individuo, sino que es una comunidad. Fíjense que el Señor llama a Abraham y le promete un pueblo. Llama a Moisés para guiar un pueblo. Convoca a los jueces, a los reyes, a los profetas para guiar a su pueblo. Y el pueblo convocado por Dios se llama eclesía, iglesia, asamblea. Pues nosotros escuchamos en uno de los prefacios comunes para el año, específicamente el prefacio número 7, durante el año del misal romano, que decimos, dice el sacerdote, para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de los hijos y como ley el precepto del amor. Estamos llamados a, desde la respuesta individual, a ser parte del pueblo de Dios. Primero, Dios como Rey soberano. Segundo, soberano de un pueblo al que nosotros pertenecemos. Tan sencillo como yo no puedo ser dominicano si no cumplo con las condiciones para ser dominicano. Que yo haya nacido en otro país y tenga deseo de ser dominicano no me hace dominicano, que es el error gravísimo por el que está pasando la sociedad ahora con la dictadura de género, que por el hecho de yo querer ser algo ya hay que respetar eso como si fuera un derecho ganado y que hay que incluso convertirlo en algo legal. Tercera característica del reino de los cielos,
que es de los cielos. El fundamento del reino es el cielo. Aunque estemos viviendo aquí en la tierra, nuestro reino no es de este mundo, porque nos debemos al Señor y su reino no es de este mundo. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, el famoso himno a los Filipenses, que nuestro Señor Jesucristo, siendo de condición divina, dice la traducción que hace la Biblia de Jerusalén, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No quiso hacer alarde de su categoría de Dios, traduce Luis Alonso Chequel en la liturgia de las horas. No retuvo ávidamente el ser igual que Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si Él se abaja, la kenosis, que todos conocemos, si Él se abaja, es para ensalzarnos, no es para Él quedarse abajo. Por eso lo conocemos como Dios con nosotros, y no un nosotros sin Dios, ni un nosotros al que buscamos como Dios. Esto es fundamental, porque una de las cosas que ha ocurrido últimamente es que Dios es tan y tan cercano aquí en mi mente que ya no es divino. Es una idea buena, es una idea moral y no es lo correcto. Dios sigue siendo Dios. Y cuarta característica del reino de los cielos es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. La cuarta característica sería que el final triunfante del reino viene precedido por un tiempo de preparación, de mucho conflicto. No nos gusta esa idea. No nos gusta la idea de que haya problemas aquí para poder llegar a Dios. Nos gusta tan poquito esa idea que yo prefiero asistir a misas de prosperidad, que la iglesia no llama a la misa así. Que yo prefiero hacer oraciones para que me vaya bien económicamente, sin entender que la cruz es necesaria para resucitar. El Señor llega al Getsemaní, va al Gólgota y luego resucita. Pues entendiendo un poquitito la idea del reino de los cielos, estas cuatro características, ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Él no es rey. El Señor dice el príncipe de este mundo. Pero en cierto modo nosotros hemos coronado a Satanás como rey. En cierto modo nosotros lo hemos puesto como rey de nuestras familias. Y fácilmente nos podemos dar cuenta en qué consiste este reino del infierno. Primero, en lugar de la soberanía de Dios por encima del ser humano, hemos puesto la soberanía del ser humano por encima de cualquier cosa absoluta. Y el absoluto máximo es Dios. Digo cualquier cosa absoluta y no solo Dios, porque el relativismo que está imperando ha hecho que incluso las verdades absolutas no existan. Ojo, que eso ocurre en la casa. Ojo, que ahora se le está permitiendo, que el diálogo es muy saludable entre padres e hijos, pero por el hecho de que alguno lo diga, no lo hace verdadero. Por ejemplo, estas ideas de género. Mi niño de 3 años empezó a decir que él es hembra, y a los 5 años decidimos empezar a tratarle con hormonas para que él empiece a hacer aquello que él dice que es. ¿Dónde está la soberanía de Dios? ¿Tan relativo es todo? Bueno, no podemos tomar literalmente lo que dice la Biblia.
Piense alguno si está expresándose así. No podemos tomar literalmente lo que dice la Biblia. En el principio crea Dios al hombre y la mujer, varón y hembra los crea. Bueno, pero ese es un concepto patriarcal del judaísmo, ya eso ha ido cambiando. ¿Quiere entonces decir que la palabra de Dios no es de Dios? ¿Quiere decir eso entonces que si es de Dios, Dios se puede relativizar? ¿Quiere eso decir entonces que si relativizo esa verdad, puedo relativizar cualquier verdad de la Sagrada Escritura? Y la pregunta pesada, ¿qué porcentaje entonces de la Sagrada Escritura es verdaderamente palabra de Dios? Y como nada es absoluto, pues hagamos de todo. Y lo único que recuerda eso es al comportamiento en tiempos de Noé que llevaba el pueblo. El comportamiento en tiempos de Abraham y Lot, de Sodoma y Gomorra. Oye, es que no importa. Podemos comportarnos como nos venga en gana. Primera característica del reino del infierno: el que manda es el hombre, no Dios. Segunda característica: si el reino de los cielos es el reino en un pueblo que Dios ha llamado, el infierno, el reino del infierno consiste en un individualismo exagerado. No importa, lo importante es que tú creas en Dios. Y si tú en tu corazón crees en Dios, ya es suficiente. No hay que ir a iglesia, no hay que abrirse a la catolicidad. Y hay veces que el individualismo no es yo persona, sino yo comunidad aislada. Mi comunidad, que es cristiana, vale mucho más que lo que diga la Iglesia Católica. Y por eso vemos sectas en la Iglesia Católica. Por eso, cuando digo sectas, son divisiones. Por eso vemos grupos que actúan de una manera que lo que menos parecen es católicos, que es comparable a un espacio alquilado en una parroquia. Y con el respeto que merecen los grupos no católicos que participan de la Iglesia Católica, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y demás, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos de mi comunidad que se reúne en la parroquia, pero que no celebra la Santa Misa? O que le dice a la gente, bueno, tú vas a misa si tú lo sientes en tu corazón. O, como he escuchado yo, tú confiésate, pero cuando tú lo sientas. Si tú no sientes arrepentimiento, no te confieses. Claro, pecado que se perdona es el pecado del que uno siente arrepentimiento. Pero lo triste es que no sintamos arrepentimiento. Cuando yo lo sienta, yo me confieso. Así de duro es el individualismo, y así es que está mandando Satanás en casa, en mí, en la comunidad. La tercera característica sería entonces que si el reino de los cielos es con aspiración al cielo, el reino del infierno te manda a vivir el aquí y el ahora. Yo quiero con todo esto que vayamos pensando en qué va pasando en casa. El vivir aquí y el ahora, solamente tenemos que salir a la calle hoy. El movimiento que hay de vehículos, de gente en los mercados, las tiendas, es por una necesidad innecesaria que tenemos de gastar, de tener. Salimos a comprar, pero no tenemos idea de lo que vamos a comprar, sino que cuando yo llegue allá veré qué puedo comprar. Desde dentro, el alma grita por una cosa y yo la alimento con otra y el alma muere. Pero si es vivir el aquí y el ahora, entonces dice el libro del Génesis capítulo 3, la serpiente le dice a Eva, de ninguna manera ustedes morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren ustedes del fruto del árbol que está en medio del jardín, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocerán el bien y el mal. No, pero no está mal comprar. ¿Quién ha dicho? No está mal tener. ¿Quién ha dicho eso? Tú puedes tener esas cosas, las disfrutas porque pueden ser una bendición de Dios en tu vida.
La misma cantaleta del Génesis. ¿Qué necesitamos para vivir? Oigan el verbo, necesitar. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿La ropa es necesaria para vivir? La ropa es necesaria para el abrigo y para el pudor, pero no para vivir. La comida sí. Claro, ¿quién no comería para vivir langosta todos los días? Es necesario para vivir. Fíjense hasta qué punto hemos llegado, que estas necesidades que no son necesarias, entendemos que sí son necesarias. Pues es sugerencia del maligno vivir el aquí y el ahora, olvidando que hay un más allá. Y yo, que fui hecho a imagen y semejanza de Dios, con un anhelo del más allá en mi alma, mi cuerpo es aquí ahora, pero tiende al más allá por el alma, que es imagen perfecta de Dios, pues el alma se va desnutriendo. Y el alma no tiene alimento espiritual, porque no se lo estoy proporcionando. Porque prefiero pasar 60 minutos en un tapón camino a un concierto, camino a un encuentro de amigos, y nunca jamás en la vida 60 minutos de tapón para llegar a la Santa Misa. Tú te estás volviendo loco, para eso voy mañana, cuando haya menos gente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar para beneficio del alma? Y cuarto, entonces, si el reino de los cielos es que va a haber un triunfo definitivo precedido por el sufrimiento, Satanás nos dice, no hay que sufrir. Satanás dice, tienes que sentir paz en tu corazón con las cosas. Las cosas, miren que esto está muy arraigado entre nosotros. Las cosas son de Dios cuando tú sientes paz. Y es cierto, pero solo si sabes diferenciar la paz de Dios del irenismo o falsa paz que da el mundo. Porque la paz de Dios no es que no hay problemas. Miren qué contradicción parece. Cuando estamos con Dios, no solo hay problemas, sino que hay más problemas. Porque nos convertimos como los bacalaos, en contracorriente. Porque vamos a ir caminando, nadando en contra de lo que el mundo manda. Y claro que traerá conflicto, y claro que traerá problemas. Y entonces, ¿qué sería la falsa paz? Por eso los filósofos le llaman el irenismo. De Irene, tranquilidad, paz. El irenismo es ausencia de problemas. Y si nosotros cogemos las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, Él en ningún momento dice, bienaventurados los que están tranquilos y les está yendo bien. ¿Qué dice nuestro Señor? Es un programa contradictorio con el mundo. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los maltratados. Si solo esos son los bienaventurados, ¿cuál debe ser el anhelo de nosotros? Ser de esos. ¿Qué te dice Satanás? No, ¿tú sabes cuándo tú estás bien? Cuando no hay problemas en la casa. ¿Tú sabes a qué tú aspiras? A no tener problemas económicos. ¿Sabes a qué tú y yo aspiramos? A tener siempre tranquilidad, salud mental, salud emocional, salud, que sí, que es un anhelo muy humano, procurar cierta tranquilidad. Pero una pregunta, ¿y si Dios no quiere que tú te sanes físicamente? Porque nos parece que la voluntad de Dios es que estemos sanos al 100% del cuerpo. Y si Dios no quiere que tú salgas de ese problema económico, porque tan pronto salgas del problema económico te olvidarás de orar. ¿No te has fijado que cuando estás bien enfermo es cuando menos pecas? De pensamiento, de palabra y de obra.
¿No te has fijado que cuando has estado en cama o ingresado en una clínica o un hospital, es cuando tus pensamientos discurren menos hacia el pecado y se dirigen más a la súplica para Dios? Digo, no sé si te has fijado, pero es mi caso. Y si yo peco menos cuando estoy enfermo, Señor, manténme enfermo hasta que por fin aprenda a pensar siempre en ti, a que mi mente discurra solo hacia ti, a que mi diálogo sea solo hacia ti y contigo. Y entonces, si es tu voluntad, sáname. Estas son las cosas que no nos gusta escuchar, porque yo lo que voy a misa es a sentir tranquilidad en mi corazón. Yo no vengo a escuchar problemas de nadie. Y cuando el padre empieza a hablar de política, cuando el padre empieza a hablar del aborto, de la homosexualidad, uno se va poniendo tenso. ¿Cuál es la realidad? Que si esto que acabo de decir sobre el sacerdote es un conflicto en tu vida, probablemente te has asociado al reino del infierno. Porque el Señor nada tuvo suyo, ni la tumba en la que lo sepultaron, ni la cruz. Nada tuvo suyo. Y nosotros queremos tenerlo todo para nosotros. Pues, entendiendo el reino del infierno, miren cómo se ha metido en la familia. Vamos a relativizar el matrimonio, dice Satanás. Relativicemos el matrimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes abren la Biblia, la primera institución divina es la unión matrimonial. Tan metida profundamente en el corazón del ser humano que aún los que no tienen conciencia de Dios se unen en matrimonio. ¿Es natural que un hombre y una mujer se casen y tengan hijos? ¿Qué está haciendo Satanás? No, eso no es verdad. No es natural que sea un hombre y una mujer. Esos son condicionamientos actuales. Eso es el patriarcado invisible, misógino, opresor y dictatorial que tenemos. Lo natural es esto, tan metido adentro, que nosotros lo encontramos en el segundo capítulo del Génesis. Ahí está, punto. Y en el primero también habla de eso. Y tan cierto es que nuestro Señor Jesucristo lo reconfirma no sé cuántas veces y lo crea sacramento. Pues parece lógico que Satanás quiera relativizar el matrimonio, porque en ese sentido, ¿qué dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5? Efesios 5 del 31 al 32 dice San Pablo, mira, eso es tan profundo que el hombre tiene que amar a su mujer hasta la muerte y que la mujer debe respetar al marido hasta la muerte, que yo realmente lo remito a Cristo y a la iglesia. La unión matrimonial, oigan esto, sobre todo los jóvenes que están interesados en casarse, que sienten que es una vocación, si no sienten el llamado a la vida consagrada, el matrimonio no es para que tú seas feliz en la tierra, sino para que tú hagas feliz a aquellos que van a venir de la unión con tu esposa y todos sean felices en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia? Si es la unión de Cristo con la iglesia, ¿cuál es la experiencia de Cristo en la tierra? ¿Qué experimenta nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo con nosotros? Padecimiento, sufrimiento, dolor, tanta paciencia humana tenía que tener, que Él le decía a los apóstoles, pero qué necios son, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y así otros tantos boches, como decimos aquí, mesas que voltea, porque realmente no entendemos. ¿Y cuál es la experiencia de la iglesia aquí en la tierra? Es igual, una experiencia de sufrimiento, de marcha, de cansancio, de peregrinación. Si el matrimonio, ahora hablo a los ya casados, si el matrimonio es la unión de Cristo con la iglesia, tu vida matrimonial debe ser la de Cristo con la iglesia. Tú te casas entonces para que los demás vean a Cristo
desposándose con la iglesia. Se divorció nuestro Señor Jesucristo de la iglesia. Les pegamos los cuernos desde el principio. Fíjense que el amor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es un amor conyugal. Cuando el pueblo se va con otros dioses, dice que ha cometido adulterio. Es un amor conyugal que manda a uno de los profetas: cásate con una prostituta. Y después de casado con la prostituta, que pasó la lucha con la prostituta, así eres tú, mi pueblo Israel. Pero yo te amo tanto que aún tú siendo prostituta, quiero que cambies y sigas conmigo, porque yo soy el único que te puede cambiar y darte lo mejor. Pues ese es el matrimonio. Lógicamente, entonces, el ataque de Satanás vendrá ahí. Viene específicamente al matrimonio, y no solamente al matrimonio, sino a los frutos del matrimonio, que son los hijos. Eso sería el segundo ataque a la familia. Primero a la unión sacramental y segundo a los frutos de los hijos. Los frutos del matrimonio. ¿Qué está haciendo Satanás con los hijos? Bueno, a los hijos no los educamos ya en la fe de los papás. Tenemos que esperar que crezcan para que ellos decidan qué quieran ser. Y Satanás está convenciéndonos de que es lo correcto desde la libertad del ser humano. Porque a mí nadie me impuso que yo quisiera ser católico. Fue un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Y pregunto yo, ¿y qué impide que el encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo sea en la infancia, sea cuando es un neonato, con el testimonio de los papás? Y miren lo que hacemos. No le doy al niño a Cristo por mi testimonio, por mi oración. No permito que tenga el Espíritu Santo por el bautismo, porque dejaré que llegue adulto para bautizarse. Pero lo siento frente a la televisión o frente a la computadora a consumir todo lo que Satanás está produciendo. Y así quiero que tenga una correcta decisión más adelante para que elija a Cristo. Pero si no elige a Cristo, está bien, lo importante es que sea bueno, que sea buena. Y resulta que el niño, el joven, empieza con los problemas de: yo soy homosexual. Mi hijo, no importa, así te aceptamos, así te queremos. Y no, vamos a dialogar. Y las nuevas ideas que en nuestro país ya están llegando, que el tema no es ya solo la homosexualidad, sino la transexualidad y todos estos 200 ideas de géneros que hay actualmente en el mundo. Y digo 200 no como una hipérbole, sino una realidad. No es exagerando, son más de 200. ¿Qué pasa? Que si yo daño los frutos del matrimonio, yo estoy distanciando la familia de Dios, porque los padres entienden que los niños son propiedad de ellos. Es verdad que ustedes dicen mis hijos, es verdad, mis hijos, pero no son propiedad tuya, son propiedad de Dios. Y aunque no lo aceptemos, son hermanos nuestros, hermanitos. Son, y oigan bien el concepto, futuros santos de Dios. Si son futuros santos y Dios te lo ha puesto en tus manos, ¿cuál debe ser el comportamiento tuyo con estos futuros santitos? Es criarlos para que respondan a ese llamado que tienen. ¿Qué vemos nosotros? Que no, que el desorden es tan grande que los papás no enseñan a los hijos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y los hijos no van a querer sufrir, no van a saber sufrir. ¿Cómo sucede eso? Le damos todo a los muchachos. Y no podemos permitir que sufran ni un segundo, porque eso le produce traumas bien profundos. ¿Se imaginan que el Padre Dios pensara eso de su Hijo Jesús? Yo no puedo. Vaya un psicólogo a aconsejar a Dios Padre entonces, porque lo ha hecho mal. Pues miren, esto es un consejo sencillo que está en la Sagrada Escritura. Los papás, compórtense lo más posible como Dios Padre, con todo lo que eso implica. Los hijos,
compórtense como Dios Hijo. ¿Cómo se logrará eso? Con Dios Espíritu de por medio, con el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo. Pues destruyendo, segunda manera de cómo se ha metido en la familia, destruyendo los nuevos hijos de Dios, entonces los hijos son un estorbo, son una carga. Oigan, como decimos nosotros, se casa una pareja, miren, no tengan hijos de una vez. Eso lo escucha usted de la tía en la despedida de soltera, eso lo escucha usted de la abuela, de no sé quién. No tengan hijos de una vez, disfruten y después tienen hijos. Como que el disfrute y los hijos no van de la mano. Disfruten y después entonces tienen hijos. Y no tengan muchos hijos, tengan uno, cuidado si dos, y si van a tener tres, cuidado. Y lo que estamos es permitiendo que el infierno se meta en casa. Porque la consecuencia lógica no hay ni siquiera que ser creyente en nada. La consecuencia lógica es que la población se está dividiendo por la mitad. Porque por cada dos que se unen, surge uno solamente. Y en la medida en que prolongamos la edad para reproducirnos, disminuye la probabilidad de que salgan niños sanos o de que haya verdadera fecundación. Y entonces empezamos a acudir a los métodos de fecundación artificial, con todas las implicaciones ético-morales, religiosas y teológicas que eso tiene. Que otro día pudiéramos hablar de todo eso. Eso se resuelve fácil. Me caso. ¿Para qué Omar se casa? Para que mis hijos sean santos y mi esposa sea santa. ¿Cuál es el deber de mi esposa? Que yo sea santo. ¿Y saben cómo los santos son santos? Por los santificadores. Hijo, dice la Sagrada Escritura, hijo, ¿te preparas para seguir al Señor? Prepárate para la prueba. ¿Cómo se prueba la paciencia? Sino en las dificultades. ¿Cómo se prueba el amor? Sino en la falta de caridad. Pues mi esposa me la va a poner difícil. Espero que no sea noticia a esta altura del juego en algunos cuartos. Mi esposa me la va a poner difícil, no porque le dé la gana, sino porque yo tengo que cambiar. Y cambiando es cosa de dos. Tercero, entonces, ¿qué ha hecho Satanás en la familia? Que ya cualquier realidad que yo estoy viviendo con mi mujer, con mi cónyuge, cualquier realidad, hay que aceptarla como matrimonio. Y fíjense lo que sucede con las uniones libres. Miren lo que sucede con los concubinatos. Miren cómo suceden tantas realidades que se están convirtiendo ya en figuras jurídicas. Pero pregunto yo, ¿ha sido voluntad de Dios esto? Recuerden lo primero que dije. La soberanía de Dios por encima del hombre. Y en nuestras leyes está el hombre por encima de Dios. Tanto que queremos sacar a Dios de nuestras leyes. Omar, pero en un estado laico, que no debería llamarse laico en tal caso, debería llamarse aconfesional, porque laico es, yo soy laico, el que viene a misa, el que obedece a la iglesia, etc. En un estado aconfesional, debería entonces sacarse a Dios lo religioso, porque no podemos parcializarnos por una que otra religión. Sí, si el estado es aconfesional, sí, pero ¿por qué hemos llegado a esa situación de ser aconfesional? Porque hemos puesto diferentes ideas de Dios como si fueran la misma. No podemos evangelizar a los musulmanes entonces, porque los musulmanes tienen a su Dios. No podemos evangelizar a los judíos, porque tienen a su Dios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? ¿Uno más? ¿Otro de los dioses del Olimpo? ¿O es Dios el camino, la verdad y la vida? Artículos definidos todos en singular. Preocupa que nosotros hemos relativizado tanto la idea de Dios que ahora las uniones legales o no son también sinónimo de sacramento, y esto es algo que escuché hace unos años pero que retumba todavía en mí. El domingo es para estar en familia, Omar,
Y si ese domingo, por estar atendiendo la casa y demás, yo no puedo ir a la misa, mi familia es mi Eucaristía. No, señora, eso no es así. El domingo que usted no puede ir a misa porque no le dio la gana de programarse es el domingo que no fue y no comulgó y tendrá que confesarse para poder acceder al sacramento otra vez, porque es pecado mortal faltar en domingo y en fiestas de guardar a la misa. Es pecado mortal. Eso hay que hablarlo. Pues la iglesia doméstica, como dice el Concilio Vaticano II, es la familia, pero a mí me gusta más la idea de entender qué es iglesia doméstica, porque la familia que no celebra sacramentos no es iglesia doméstica. Es como si fuera iglesia doméstica, pero no lo es, porque iglesia tiene como fundamento, como centro, lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles, tenían todo en común y oraban juntos. No es solamente, nosotros en casa oramos juntos todos, qué bueno, bendito sea Dios, rezan el rosario juntos, bendito sea Dios, ¿van a misa? Bueno, cuando tenemos tiempo. ¿Y entonces? Pues esto de la iglesia doméstica ha hecho, no el concepto del Vaticano II, sino lo que la gente ha hecho con ese concepto, ha hecho que la gente entienda que tú puedes ser iglesia sin participar de la iglesia. Y recuerdo en nuestras clases que se nos daba allá en el colegio, se nos decía, todos somos iglesia. Sí, todos somos iglesia, es cierto, pero no fuera de la iglesia. Porque voy a citar a un padre de la iglesia, siglo III, siglo IV, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Lo dice la iglesia. Está en el catecismo que fue editado por el Concilio Vaticano II y está en el catecismo romano, Concilio de Trento. Fuera de la iglesia no hay salvación. Quiere decir que si Cristo no hubiera fundado la iglesia, sin la iglesia nadie se salva. Y cuarta manera como se ha establecido el reino del infierno aquí entre nosotros en la casa, es que lo profano y lo sagrado da igual. ¿Qué quiero decir con eso? Las terapias de autoayuda son equiparables a lo que tú recibes en la Eucaristía. Yo puedo visitar psicólogos por montones, no importa, está bien, pero pongo la palabra del psicólogo por encima de la palabra de Dios. Pongo la realidad terrena por encima de la realidad sagrada, y lo sagrado entonces es una manera de entender la realidad humana, y lo que sucede es que los padres ven a los hijos como una carga, los hijos ven a los papás como un estorbo, se desplaza la figura de Dios del centro y todo por un goce momentáneo. Y aquí podemos hablar de los anticonceptivos. Les hablo como bioeticista. El tema de los anticonceptivos no es un asunto médico y punto. Es un asunto de actitudes que se han ido metiendo profundamente en el corazón del hombre y que ha hecho que el ser humano entienda que la anticoncepción es un derecho. Es un tema de derecho y no estoy hablando que sea realmente legal, disfrazado de legal, un eufemismo. Y claro, la anticoncepción, si yo la vendo como un derecho, obviamente los estados tienen que proporcionarla. Obviamente yo tengo acceso a ella en cualquier punto, incluyendo los colmados. Y no se habla de la anticoncepción como anticoncepción, que es lo natural del ser humano, la concepción. ¿Qué sería la anticoncepción? Lo antinatural. Es un discurso filosófico, pero desde ese discurso se han elaborado políticas y se han creado estas políticas que vienen a nosotros a enseñarnos como parte de la educación sexual
el uso adecuado de los anticonceptivos en todas sus maneras de manifestación, sean físicos, sean químicos, de lo que sea. Y el primero que suena no son solamente las pastillas anticonceptivas de la mujer, sino el preservativo, el condón masculino. Pues sepan que esto es el reino del infierno. Sepan que esto es un menosprecio al hombre, porque el hombre es imagen de Dios. Hombre, ¿sabe cómo puedes tú magnificarte? Olvídate de que tú eres imagen de Dios y crea de ti mismo un Dios. La anticoncepción no es mala, es una decisión tuya. Creas de ti mismo un reinado y por lo mismo entonces el aborto. Porque ya no hay música sagrada en la liturgia. Algunos dirán, ¿qué tiene que ver la música sagrada con el aborto? No estamos como exagerando. No estamos exagerando. Si no hay una música reservada para Dios, no hay un ser humano reservado para Dios. Si no hay nada reservado para Dios, ni la arquitectura, ni la música, ni los libros, si no hay nada reservado para Dios, ¿qué hace que un ser humano pueda ser reservado para Dios? El ser humano se desacraliza, el ser humano entiende que su vida es disponible, es violable. De hecho, la vida no es sagrada. Y fíjense que el concepto sagrado, mucha gente lo asocia a la religión. Porque hemos querido creer que la religión es lo que hace sagrado y por lo tanto nos liberamos de la religión, nos liberamos del discurso de palabras sagradas y por lo tanto el ser humano puede reinar él mismo sin estas estructuras que llamamos Dios. Pero, ¿cómo logramos entonces sacar todo esto y lograr que Cristo reine en la familia? ¿Cómo logramos que el Señor sea el rey de la familia? Bueno, es un trabajo, pero primero, entender que el matrimonio es misterio y sacramento. ¿Qué quiere decir eso? Es misterio porque la única manera que tenemos para entender el matrimonio es solo porque Dios nos revela cosas del matrimonio. ¿Y qué ha dicho el Señor sobre el matrimonio? Lo que comentamos anteriormente, que el matrimonio es unión de Cristo con la iglesia, que el matrimonio es la manifestación del amor de Dios por su pueblo, que el matrimonio al final lo que busca es que los esposos sean co-creadores con Dios de nuevos hijos de Dios para todos ser santos. Y el matrimonio es sacramento porque hace que la gente que no cree vea en los esposos que se mantienen unidos a pesar de las dificultades, que sí hay cosas trascendentales en el ser humano, que no es el aquí y el ahora, el a mí me gusta, ya dejo de gustarme, me separo, sino aunque yo no me sienta a gusto, la vida es sacrificio porque vale más un correcto testimonio que un gusto pasajero. Eso es lo primero, entender que el matrimonio es misterio y sacramento. Segundo, entender que los hijos no son propiedad de nadie, que son santos en elaboración, que dan trabajo, claro, pero ¿cómo tú evitas que el trabajo sea tan complicado? Bueno, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Qué es lo primero que un hijo debe tener en el corazón que los papás le hayan metido en su cabeza? Temer a Dios. A Dios se le respeta, a Dios se ora, Dios está en todas partes, Dios es bondad, Dios es justicia. Y cuando empiece a entender que Dios es, entonces entenderá que Él sin Dios no es, con las implicaciones que tiene todo eso. Y por lo tanto entonces con eso viene inculcar valores y principios. Ya los valores no valen, ya los principios son finales, parecería, pero hay que inculcar principios. ¿Cómo así? Benevolencia, querer el bien, y beneficencia, hacer el bien. Pero igual la no malevolencia y la no maleficencia, no querer lo malo y no hacer lo malo. Eso hay que ponerlo, hay que diferenciarlo. Porque una de las actitudes que tiene el relativismo actualmente es que si tú, aunque fuera malo, quisiste hacer lo bueno,
lo que vale es la disposición de tu corazón. No, Señor. Es malo y tiene consecuencias. Igual que lo bueno tiene consecuencias. Omar, pero eso es polarizar las actitudes humanas y sabemos que la vida no es blanco y negro, sino que hay tonos de gris. Sí, pero en medio del gris tú te das cuenta que el gris se compone de blanco y de negro. El gris por sí solo no existe. Tiene que haber blancos y negros, tiene que haber decisiones que se toman, pequeñitas y grandotas, pero las hay. Y en ese sentido dice la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si en la familia nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huye. Porque el diablo no te huye a ti, le huye a Dios en ti. Tercera manera para lograr que el Señor Jesús reine en la familia: crecer juntos en el conocimiento de Dios y en las cosas de Dios. No nos gusta formarnos. Las catequesis de los niños para los sacramentos y los papás, nada que ver. ¿Qué trabajo da a los catequistas que los papás se integren con los hijos? ¿Y qué trabajo da que los papás que están aquí inviten a los hijos a este tipo de formación? Pues sepan que si no nos formamos juntos, iremos por caminos separados y por lo tanto cada cual creerá en lo que le da la gana. ¿Qué hizo Martín Lutero en el siglo XVI? Lo que le dio la gana. ¿Cuáles son los frutos? Agrazones, porque no son frutos dulces. ¿Cuáles son los frutos de ese falso testigo del Evangelio? Ya ustedes pueden ver las miles de divisiones. Pues en familia, si crecemos juntos, ustedes conocen esta famosa frase de un activista católico de hace unos cuantos años atrás, que todo el mundo repite: familia que reza unida, permanece unida. Pero es por la unión de Dios, porque busca junta la familia completa de Dios. Tercero, tratar de acudir juntos a los encuentros con Dios. ¿Dónde está presente el Señor Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad? La Santa Eucaristía. ¿Cuántas veces vamos juntos a la capilla de adoración? Aunque sea una vez. ¿Cuántas veces vamos juntos? Aunque sea una vez. Yo sé que es difícil, algunas veces por realidades de comunidad. Todos estamos en la parroquia, pero pertenecemos a diferentes comunidades, cierto. Pero hay que buscar hacer el esfuerzo, aunque no nos guste. A mí me convendría otra misa que no fuera la misa de 11 de la mañana de los domingos, pero resulta que esa es la que le gusta a mi familia. Y hay que venir a misa de 11, aunque yo preferiría otra. Pero es que no es cuestión de gusto, es cuestión de testimonio. Es cuestión de que me vean y de que yo vea, y de que haya posturas, gestos, vestimentas, actitudes adecuadas. Usted no va a ir a misa con esa ropa, tan sencillo como eso. ¿Y por qué no? Y oigan el argumento: porque a misa no se va así. Usted no puede estar elaborando de que, bueno, mira, la vestimenta adecuada delante de la presencia de Dios tiene que ser de tantos centímetros. No, porque usted no da explicaciones para los uniformes de los colegios. Ni los colegios le piden a ustedes, miren, ¿ustedes quieren tener un encuentro con nosotros para explicarle por qué usamos este uniforme? No, ese es el uniforme. Porque a través de la uniformidad los colegios enseñan disciplina, enseñan pulcritud. Pues a través de la ropa digna uno enseña a los hijos, y los hijos enseñan a los padres la coherencia de la vida con Dios, lo que se conoce como modestia. La modestia, que lo de fuera hable de lo que abunda en el corazón. Y por último, el quinto consejo para lograr que nuestro Señor Jesucristo reine en la familia es mostrar coherencia siempre, aunque eso traiga dificultades. ¿Qué quiere decir eso? Si usted le está enseñando a su hijo a ser honesto, sea honesta.
Eso va a traer dificultades en el trabajo. Eso va a traer dificultades con las llamadas de teléfono que usted no quiere coger en la casa. Eso va a traer muchas dificultades en las comunidades parroquiales. Porque resulta que aunque ya tú hayas querido empezar tu camino de santidad, muchos hermanos no. Y te van a decir, pero cógete eso, porque total sobró, ya todo el mundo pagó. Y eso fue lo que sobró, llévatelo para tu casa. Y entonces tus hijos o tú verás a un hermano viendo eso. ¿Y qué va a entender si con tus palabras una cosa y con tus obras otra? Nuestro Señor Jesucristo dice, y ya concluyo con esto, en una de las bienaventuranzas, Mateo 5 del 11 al 12, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Cerremos los ojos brevemente para hacer una oración y luego daremos paso a un momento de preguntas. Padre de amor, ayúdanos a hacer de nosotros otra familia de Nazaret, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con verdadera alegría. Enséñanos a ver a nuestro Señor Jesucristo en cada miembro de nuestra familia, especialmente en los momentos de dificultad, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa y con mucha humildad. Ayúdanos, Padre amado, a recibir con alegría todo lo que nos das, para así dar tus bendiciones a los demás con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, y santos ángeles de Dios permanezcan a nuestro lado y protéjanos hoy y siempre. Amén. Pues demos paso a un momento de preguntas y respuestas. Si tienen alguna inquietud, ahora mismo las respondemos. Bueno, una pregunta que sea por curiosidad, pero muy relacionada ahí. Según lo que pudiéramos intuir o entender, Lucifer no es enemigo de nuestro Señor, porque verdad hace lo contrario o ataca lo que se supone que nosotros debemos hacer para estar con el Señor. Pero sin embargo fue creado a imagen y semejanza del Señor. No realmente. ¿Perdón? Nosotros sí. Los ángeles fueron creados perfectos como Dios, eso sí, pero no imagen de Él. ¿Podemos cambiar los de imagen y semejanza? Sí, sí. Bien. Entonces, conocemos por la teoría la razón por lo cual Lucifer hizo, se reveló realmente y vino a este territorio donde se ha hecho, aunque no se ha designado como el rey, pero es su territorio. Ahora, los ángeles no tienen libre albedrío, nosotros sí. Sin embargo, el hecho de que esté aquí Lucifer, todo su poderío, está comportándose como si fuera un libre albedrío. Bueno, lo del libre albedrío es muy propio del ser humano. El Señor Dios crea a los ángeles, los crea perfectos, y según la tradición, o sea, la Sagrada Escritura sugiere ciertas actitudes de Satanás y de Lucifer, pero realmente viene de la tradición judía y tradición cristiana que nos llega hasta ahora, y por eso muchos padres de la iglesia dicen que realmente lo que a Satanás no le gustó fue este plan de que un Dios grande, supremo, la perfección, que tiene ángeles perfectos que le sirven perfectamente, quiera él abajarse para unas criaturas imperfectas y que se haga él criatura en Cristo, y por lo tanto que los ángeles perfectos tengan que adorar
la imperfección que Él asume de nosotros para redimirnos. Eso es una manera sumamente resumida y llana de entender esta realidad. Él fue expulsado del cielo, eso está en el Apocalipsis capítulo 12, por San Miguel Arcángel, y expulsado del cielo, habiendo creado Dios solo el cielo y la tierra, pues cae en la tierra. Y Él se adueña del mundo, no del planeta Tierra. El planeta Tierra es creación de Dios, hermosísima. El mundo es lo que nosotros hemos hecho, de la realidad humana, etc. Él se adueña de esto. Y por eso es que el Señor dice, el príncipe de este mundo. Sin embargo, llama la atención que en 1 y 2 de Tesalonicenses, San Pablo dice que todavía este maligno está aguantado por alguien. El maligno no está haciendo todo el mal que quiere hacer. El maligno está haciendo lo que la voluntad de Dios permite que haga. Pero llegará un momento, eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, llegará un momento en que se dejará libre, eso es 1 Tesalonicenses también, para que haga lo que tenga que hacer y por lo tanto queden solo aquellos que perseveren hasta el final. Porque no todo el que dice Señor, Señor se salva. ¿Quiénes son ustedes? Señor, pero predicamos en tu nombre, en las plazas convertimos gente. Es que aunque tú hayas hablado de parte de Cristo, probablemente no estuviste con Cristo. Aquello de la vestimenta en el banquete de bodas, que tú buscas aquí sin la ropa propia, sin el traje propio de la boda. Esta realidad para nosotros es incomprensible. Pero lo que sí es cierto es que está batallando, como me gusta a mí decir, Él está siendo expulsado hacia el infierno y en el proceso está arañando para no irse hacia allá, y en el arañar está llevándose consigo muchos que se han tambaleado. Para muestra de eso, lo que nos duele tanto, nuestros pastores que han fallado en los aspectos sexuales contra el 6º y el 9º mandamiento, pederastia, pedofilia, etcétera, son de los que más duelen. Pero asimismo hay cosas, no diría peores, ahí cada pecado tiene su grado, ¿verdad? Pero por ejemplo, los laicos que están acudiendo al aborto como una opción normal, que es el mayor genocidio que ha habido en la historia de la humanidad. Esto es Él tratando de hacer de la suya. Lo curioso es que aunque Él se considera enemigo del Señor, Él no es equiparable al Señor, porque Él es criatura. Por lo tanto, los verdaderos enemigos de Él somos nosotros, la iglesia, que sí es criatura, pero que cuenta con Dios. Y por lo tanto, al final Él no vence. Pero Él está tratando de llevarse consigo los más que Él pueda, porque cada uno de nosotros es un tesoro para Dios, y un hijo de Dios que se vaya con Satanás es un dolor profundo al sacratísimo corazón de nuestro Señor. O sea que realmente la batalla, primero es verdadera, es una batalla real, y segundo está dándose ahora. Nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es real. ¿Alguna pregunta más? Familia. Allá detrás. ¿Cómo podemos nosotros tratar de cambiar esa realidad que vive hoy día los cristianos, básicamente? Porque veo que un gran porcentaje de nosotros que nos llamamos cristianos piensa como el mundo y cría y guía a los hijos como el mundo cría. Y es a veces preocupante. Yo misma, como escucho a algunos madres, cómo se expresan, o sea, en la guianza de los hijos, en cuanto sea el sexo, en cuanto a muchísimas cosas, y lo ven como normal, como que está actuando justamente, pero tengo que estar entre los dos, no puedo ser tan exagerado, y eso es como ya parte de lo normal del día a día. Son personas que supuestamente están constantemente en los caminos, en la palabra, ahora, y eso es parte de la crianza normal. Entonces tiende a confundir bastante
al joven, al muchacho, al niño, porque tienen los padres que están dispersos entre lo que es y lo que no es. Entonces, ¿cómo puede uno cambiar esa realidad hoy día? Bueno, la realidad la hemos permitido que ocurra, Satanás está moviéndola, pero también hay parte nuestra, o sea, es con el concurso humano. Por lo tanto, la realidad se cambiará con parte nuestra, pero sobre todo con la oración, o sea, con la acción de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los que creemos? Una cosa es que tilden a uno de exagerado y otra ser radical. El cristianismo nunca ha sido de tibios. De hecho, los tibios tienen una consecuencia al final de los tiempos. Fíjense que uno ve la vida de los santos en la Biblia y es un giro drástico que dan cuando conocen al Señor Jesucristo. Pienso en Zaqueo. Oye, al que le robé le devolveré más de lo que yo le había robado, etc. Este cambio radical debemos aplicarlo primero nosotros. ¿Qué es la conversión? ¿Qué es la metanoia? Es un cambio de aquí. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento. Convertirse quiere decir yo volver mi cara a Dios. Conversión. Si yo estoy dándole la cara a Dios, ¿cómo puedo yo decirle a Dios que las cosas que yo estoy haciendo están bien? ¿Con qué cara? Si yo sé que las estoy haciendo mal. Entonces la conversión implica que Dios me da la gracia para yo poder buscarlo. Él me da la sed y me da el agua, pero también que yo pongo de mi parte. Entonces es un reto, porque los papás, aprender a ser papás, parece ser que va a haber que buscar un libro, porque ya hemos olvidado cómo el papá es papá y cómo la mamá es mamá. Justamente por ese problema con la figura paterna es que hay tantos casos de homosexualidad en el mundo. La figura paterna. Entonces hay que buscar el ser papá. ¿Qué pasa? Que yo me voy al ser papá de la Sagrada Escritura y no me gusta. Y aquí hablo a las mujeres. No me gusta que diga que las mujeres deben someterse a su marido. De una vez sale un pensamiento totalmente feminista radical de los de ahora, porque el feminismo primero, bien, pero el feminismo de la tercera ola y la de la segunda ola, pero la tercera ola, eso es descabellado. Pues, mujeres, sométanse a sus maridos. No, ¿cómo es posible? Esa parte la tachamos, liquid paper ahí. Igual los maridos. Marido, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia hasta entregarse por ella. El hasta entregarse por ella no nos gusta. Ahí están las normas, pero no nos gusta. No nos gusta entender, por ejemplo, y esto es lo que hacía la iglesia hasta hace 60 años. Si ustedes se fijan, en la Santa Misa se tapa el cáliz. El Padre siempre lo está tapando. Y la reserva, lo que se lleva al sagrario, se tapa con un velo también. Pues la mujer también era tapada con un velo. Porque todo lo que trae la vida, todo lo que es sagrado, se tapaba. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos querido entender que como ya la mujer no se tapa en la misa, la mujer puede hacer lo que le da la gana. Y hablo de la circuncisión. ¿Qué decía el Señor en el Antiguo Testamento? Oye, la conversión que yo quiero es esta, la circuncisión que yo quiero es la del corazón, el año del jubileo, yo lo que quiero es que suelten los cerrojos, que suelten a todo el que está preso, que perdonen las culpas, o sea, que seamos humanos, pues nos hemos deshumanizado. Y el reto está en que los papás no defienden las cosas en los colegios. Yo no sé si ustedes han visto los libros de educación sexual, que tiene ya varios años por meterse aquí. He tenido que verlo. Y solamente hay un grupito de esta parroquia, justamente de esta parroquia, hay un grupito que ha dado la cara desde los años 90 y nosotros ni siquiera nos asomamos por ahí. Y decir, por ejemplo, hay una manifestación pública de la fe, caminata. La caminata, un paso por mi familia, es una manifestación pública de la fe con respecto de la familia tradicional, el matrimonio hombre y mujer, y que salen como fruto de eso los hijos. No vamos, porque va a hacer mucho calor. Fíjense,
Porque yo entiendo alguna enfermedad, alguna condición familiar, etcétera, pero porque va a hacer mucho calor. No vale más aguantar calor aquí que aguantarlo en el infierno. Es un sacrificio. Además, una gente que falte no va a hacer diferencia. Y resulta que 10,000 pensaron así. Entonces, yo entiendo, la batalla es enfrentada. O sea, hay que ponerse los pantalones, hay que agarrar la espada. Y lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, hay que ponerse el casco, hay que ponerse la armadura, hay que salir a batallar. No esperar que lleguen a nosotros los combates. Dice el Papa Benedicto XVI en una de sus encíclicas, en Deus Caritas Est, en el número 6, dice: ya el verdadero amor no espera los momentos para sacrificarse, sino que sale a buscarlos. Resulta que mi casa está bien, mi casa está ubicadita, en mi casa no hay tantas dificultades, mis hijos, y los del compañerito, y los de la vecina, y la profesora, entonces hay que salir a enfrentar eso. Y sepan que es real, que se nos pedirá cuenta por aquellas cosas que dejamos de hacer cuando teníamos que hacerlas. Que hay que sacrificarse, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo agradezca. La parte bien importante de la parábola del sembrador no es que la semilla cayó en tierra buena, tierra mala, sino que el sembrador salió a sembrar. Si el sembrador no sale a sembrar, no se da la parábola. Entonces nosotros somos en ocasiones tierra, en otras ocasiones somos semillas, pero en la mayoría de las veces somos sembradores. Y a eso es que estamos llamados. Pero ¿qué vas a sembrar tú si no te formas? Si no perteneces a una comunidad, si no escuchas la homilía del Padre, si tú estás brincando de parroquia en parroquia y yo te pregunto, ¿y cuál es tu parroquia? No sé dónde me coja. Si no hay un seguimiento real, pues sepan que las comunidades, sin señalar a nadie, sepan que las comunidades son fundamentales para el cristiano. Si no fuera así, no fuéramos iglesia, no fuéramos asamblea convocada por Dios. Las tips pueden ser muchísimos, que quizá un psicólogo, quizá una madre, quizá un profesor puede dar más que yo, pero con un sencillo diálogo con jovencitos, uno puede ayudarle a cambiar la perspectiva, porque la mayoría están informados a partir de opiniones, que no es verdad, no es una verdad, sino es una postura de alguien solamente. Entonces, hablando con la verdad, invitándola a utilizar las redes sociales con fundamento, hace que vayan cambiando de actitud y que sean, como diría San Juan Bosco, buenos cristianos, pero también honrados ciudadanos. Da pena cuántos católicos de misa y respetamos las leyes de tránsito. Da pena. Y por eso también se nos pedirá cuenta, porque dice la enseñanza social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, que el patriotismo y el respeto por los valores de la patria son fundamentales en el católico. Cojan ustedes de ahí, a ver. Bien. Buenas noches, Joaquín. Sí. Con respecto al tema de cómo va el mundo, todo esto que estamos viendo de la ideología de género y sinceramente lo que uno puede ver de cómo van las cosas, realmente llegaremos a convertirnos en la Sodoma y Gomorra, el mundo se convertirá en esa Sodoma y Gomorra y luego vendrá la destrucción final, en fin, o sea, como consumirse allí mismo y hacer la destrucción. Me recuerda una pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo: y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe en la tierra? Él no la responde. Él hace la pregunta para que nosotros la respondamos, porque resulta que la fe que tiene la Santísima Virgen María es suficiente para que el Señor no destruya el mundo, porque ella es intercesora por excelencia, pero ella pide de nosotros conversión. Nuestra Señora en Fátima, Nuestra Señora en Lourdes, Nuestra Señora en Laván, Nuestra Señora de la Salet, siempre es conversión, penitencia, ayuno, por si acaso no lo estamos llevando a cabo. Realmente los planes de Dios son misteriosos
Y con respecto a la ideología de género, hablaré de una experiencia que tuve hace poquito, hablando a jóvenes de secundaria de un colegio privado. Hablé a todo un grupo. Secundaria es lo que antes era séptimo hasta cuarto de bachillerato. Ahora se conoce como primero a sexto de secundaria. Y hablamos de ideología de género y hablamos del aborto. A jovencitos, 11 años, 17, 18 años. Y ellos, en la medida que uno veía los cursos, uno veía que al principio ellos estaban bien ubicados, pero que llegaban a tercero, cuarto de secundaria, primero, segundo de bachillerato, y ya estaban a favor de toda la ideología de género y demás. O sea que realmente hay un adoctrinamiento, está ocurriendo, y esto es un colegio católico, que cualquiera cree, bueno, están preservados ahí. No, porque cuando salen del colegio católico es al mundo que van. Después de las 3 de la tarde, de la 1, lo que sea, a ver televisión y en las redes y demás. Bueno, pues a mí, ¿qué me chocó? Que demostrando científicamente desde la medicina, la bioética y la teología, demostrando científicamente que el aborto es insostenible, ellos se quedaron boquiabiertos y decían, ¿y entonces por qué no se están diciendo todo lo contrario? Primero lo planteaban como un desafío. Eso no es así, porque a mí me dijeron tal cosa, y entonces le hablaba como médico y les enseñaba los datos estadísticos, las investigaciones, y les decía, ¿y entonces cómo ustedes explican esto? Ay, no sabíamos, etcétera. Pues ¿permitirá Dios que esto se acabe para luego llamar? Bueno, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Señor, ven pronto, porque si tú vienes más tarde aquí no va a haber nadie. Pero Señor, todavía no vengas, porque yo todavía no me he convertido. Y si tú vienes ahora a llamarme, yo me quedo. La segunda venida y venida definitiva, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, será como ladrón. Eso lo sabemos. Pero ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que estar preparados y que a los más pequeños en la fe no se le puede hablar con paños tibios, porque la fe no es de diálogo. Lo que sabemos de nuestro Señor Jesucristo no fue que llegamos a un punto medio dialogando con Jesucristo. Miren la Santa Eucaristía, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Desde ese momento muchos discípulos dejaron de seguirlo, porque él hablaba muy fuerte. ¿Qué manera de hablar tan fuerte es esta? Y él se voltea a los apóstoles y le dice, ¿y ustedes también quieren irse? Él pudo haber dicho, no, espérense, cójanlo en un lenguaje figurado, esto es poesía. Ustedes, si creen que yo estoy ahí, estoy. Si no creen que estoy ahí, no estoy. Y no es real eso. Está, punto. Entonces, tú eres cristiano, busca de Cristo. ¿Dónde está Cristo real y sustancialmente? En la Eucaristía. Cristiano verdadero va a misa y comulga. Eso hay que meterlo en la cabeza de los pequeños en la fe. Me pasó con una sobrina hace unos años, ella tenía como 4 años o menos, que rinde mucho, pero viene a misa los domingos a las 11. Y hablando, llega el momento de la consagración, me arrodillo y le digo, shh, mira a Jesús, mira a Jesús. Cuando el Padre hace la elevación, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios. Mira a Jesús, mírame a Jesús. Y ella dice, ¿cuál? Y yo, eso blanco que tiene el Padre en la mano. Y ella, eso blanco. Sí, ese es Jesús. ¿Y por qué Él está así? Y yo, para que tú te lo comas. Me dijeron de una vez, no le digas eso a esa niña, que la vas a traumar. Y yo le dije, esa es la realidad. La realidad es que Él se quedó ahí para comérselo. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que yo le enseñe lo incorrecto para después pasar lucha tratando de enseñarle lo correcto? Está ahí para comérnoslo. Quizá no está entendiendo el concepto de comernos a Cristo y la transustanciación y hacerse uno en el alma, etcétera, la inhabitación del alma. No lo está entendiendo, yo lo sé. Pero la realidad es que no lo vamos a comer. Que yo debo lograr en ella que anhele comerlo.
Si no, la primera comunión va a ser cualquier cosa. La primera comunión, sepan, que hace unos años implicaba un ayuno fuerte. La iglesia ahora nos exige el ayuno eucarístico de 1 hora antes, y aún así hay gente que no lo guarda. 1 hora antes, pero antes de eso, la iglesia exigía 6 horas antes, y si era comunión primera, exigía 24 horas antes de ayuno. ¿Cómo es posible que a un niño te lo ponga a ayunar? Eso no es debido. Claro, y después entonces, como el niño nunca supo lo que era ayuno y sacrificio, cuando llegue a sus 18, 20 años, que esté participando en comunidades, no ayuna. Que probablemente muchos estén desayunándose de eso ahora. Pero es que hemos dejado la cosa como demasiado laxa, como demasiado suave. La realidad es que la doctrina, la fe en nuestro Señor Jesucristo no es de opiniones ni de discusiones. Es una realidad que se nos fue entregada por medio de los apóstoles, y los apóstoles la transmitieron tal cual. Y eso es lo que nos llega a nosotros. ¿Permitirá pues Dios que el mundo se acabe cuando no haya nadie, que esto esté como Sodoma y Gomorra? Para que Sodoma y Gomorra pasara por eso, recuerden la intercesión que hiciera Abraham. Señor, ¿y si encontramos 50 justos? ¿Y si fueran 40? ¿Y si hubiera uno solo? Venga, cogen, salgan, que yo voy a acabar con esto. La iglesia será un grupito minúsculo comparado con la cantidad de gente en el planeta Tierra, pero por la iglesia habrá salvación. Porque aquellos que perseveren hasta el final se salvarán, pero serán también sacramento para que otros anhelen la salvación. Fíjense, no sé si le ha pasado, en las confesiones que hacemos antes de la Santa Misa, hay gente que se confiesa porque te ve a ti confesándote. Tú anhelas que el otro se confiese. ¿Y cómo tú logras que el otro se confiese? Confiésate tú para que tú veas. Y por eso que la iglesia habla de los signos, que los signos son importantes. Por eso el templo tiene que existir, porque el que no cree cruza por ahí y odia el signo, porque odia aquello en lo que no cree, pero tiene un odio hacia. Igual el que cree y no entra, se hace la señal de la cruz. Son signos, pues los signos son importantes, tan importantes que la iglesia los ha hecho parte de la Sagrada Liturgia, porque nuestro Señor Dios los ha hecho parte de la liturgia eterna.